Buenas noches, estimados televidentes. Estamos acá hoy con Ricardo Poggioersim. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Primero, yo la verdad, Ricardo, quisiera hablar de un tema que me impactó mucho y me hizo pensar bastante en estos días, que fue la muerte de estas personas que estaban en una fiesta tecno, creo que se llama así. Sí. Se llama así. La verdad que debo reconocer que jamás concurrí a una de ellas, pero más o menos tengo una idea de cómo funcionan, ¿no? De música electrónica se llama. Música electrónica, claro. Pero digo, todas las cosas que pude ver y escuchar en los medios me parecen de una pobreza, pero tan enorme, digamos, ¿no? Y entonces tenía ganas, si vos me acompañás en esto, tenía ganas de, no sé, volcar algunas reflexiones que pretendo son un poquito más profundas sobre lo que sucedió, ¿no? Te digo, yo había estado hablando en un congreso justamente la semana anterior sobre adicciones que me invitaron, y en realidad yo puse el acento en otra cosa un poco, ¿no? O sea, en primer lugar, puse el acento en la adicción a la tecnología, ¿no? ¿Qué tema? Claro, señalando, estaba pensando yo sobre todo en los celulares, te digo la verdad. Señalando, yo en ese caso, que me parecía una adicción enormemente extendida, aparentemente inocente y trivial, pero que sin embargo en algunos casos puede ser más grave que las conocidas más tradicionalmente, las más clásicas, digamos, ¿no? Pero a propósito de eso también señalé, como parte de las adicciones vinculadas con la tecnología, las drogas de diseño, que son las que en este caso ocasionaron la muerte y el estado de extrema gravedad de otros participantes, ¿no? Y claro, no pude menos de recordar a nuestro amigo Heidegger, ¿no? En el sentido de que nos habla de que nuestra época se caracterizaría por la esencia de la técnica, que como bien sabemos, vos sos un experto en el tema, no se reduce a la tecnología, pero tampoco la excluye, ni mucho menos, ¿no? No, por supuesto, se plasma en eso. Y entonces me acordé ahí, y vos no sé si me podés ayudar en esto, me acordé de ese famoso escrito, hay otros por supuesto, pero digamos, de la pregunta por la técnica, donde una de las cosas que me pareció entender, es un escrito difícil, no lo recomiendo demasiado a nuestros televidentes, si no tienen ya una formación habiendo arrancado de cosas más sencillas de Heidegger. Me acordé de ese rasgo que aparece a mi criterio, que es la exigencia de rendimiento, ¿no? La exigencia de rendimiento. Todo debe, digamos, exponer al máximo sus energías, ¿no? Sí. Y entonces pensé en esta cosa de estar bailando además de una manera casi maquinal, otro aspecto interesante, ¿no? Como máquina, ¿no? A mí me acordé un poco de Descartes, de los animales máquinas, de esas cosas. De esa consideración del cuerpo, ¿no? De esa consideración cartesiana del cuerpo. De estar bailando, digo, 9 horas, 10 horas, 15 horas, no sé cuántas, sin parar, digamos, ¿no? Y también el correlato que eso tiene en la sexualidad, ¿no? Donde la cuestión también es una exigencia de rendimiento. Por eso me parece que aparece la cuestión del Viagra en los jóvenes. Bueno, no sé cómo ves vos esto, porque no quisiera acaparar toda nuestra conversación. No, es un tema interesantísimo. Sí, yo pienso que esto tiene que ver con exigencia de hiperrendimiento, que va desde lo sexual, pasa por lo estético, lo social, lo cultural, en diferentes planos, ¿no? Pero que está instalado en nuestra sociedad como como un ideal prácticamente a seguir.
esto de tener que estar siempre en forma, por ejemplo, y seguir cierto canon, ¿no? Con respecto a este planteo de lo que pasó, yo creo que también está bastante mal enfocado. Me parece que siempre el enfoque en general periodístico es bastante superficial en estos casos, ¿no? Por eso me parece interesante que hagamos este programa y lo veamos desde un fondo más ontológico, si podemos decirlo. Ontológico, claro, sí, ¿no? sí, Sin sí, tener, sí. sin tener prejuicio con esta palabra, porque que también está muchas veces mal usada, ¿no? Hoy en día se habla de coaching ontológico. No sé lo que es eso, ¿no? Decime. No, yo tampoco sé bien, pero bueno, es una especie de terapia alternativa, bueno. ¿Sí? Puede ser respetable o no, pero no estoy en contra de los que hacen eso, pero quiero decir, la palabra ontología, como la palabra metafísica, ha caído en una utilización también bastante, a veces pragmática y divagante, ¿no? Por momentos. Entonces, tratemos de volver quizás un poco a los orígenes de estos términos, que me parece que tienen una tradición histórica muy fuerte y que se aplica bastante bien, o al menos sirve para pensar nuestra época y especialmente estos casos, ¿no? Que a mí me parece que lo que acá están exigiendo la sociedad en muchos aspectos es una especie de control, ¿no? Como si se pudiese controlar algo que ya está instalado y que rebalsa por sí mismo esta posibilidad. Quiero decir, por más que haya que buscar culpables. Viste que todo el tema pasa por encontrar quiénes son los culpables. Claro, a eso me refería, ¿no? Por más que el que haya organizado el evento haya descuidado la venta de droga, la gendarmería no haya actuado como debió haber actuado, etcétera. Sí, que seguramente todo eso es cierto, por otra parte. Todo eso es cierto, es como el caso Cromañón, o sea, pero, a ver, la cosa no se agota por ahí. En absoluto. ¿Qué es lo que motiva a los chicos? Porque son chicos, gente que anda en una edad promedio de 20, 25 años, también hay gente mayor. Hay gente más grande también. Hay gente más grande. Yo ahora te voy a comentar algo que yo no estuve nunca, pero bueno, tengo una hija que anda en esa edad, que tiene conocidos que han ido, y también conozco gente de mi edad que ha ido para ver cómo es, ¿no? Porque le ha provocado siempre estos festivales, o mejor dicho, estas mega eventos se vienen haciendo ya desde hace años, ¿no? Así es. No es nuevo. Y tampoco es nuevo que aparezca gente drogada. Lo que pasa es que ahora, lamentablemente, cayeron 5 en desgracia y hay varios que están graves, con efectos que no se sabe cuáles van a ser. Sí, claro, las secuelas, ¿no? Las secuelas, pero a lo que voy es, ¿qué es lo que motiva a la gente a ir, ¿no? Sobre todo a la gente joven, y entrar en esa dinámica? Porque ahí son todos unos códigos que entran en acción, ¿no? Es una cuestión también de identificación o de búsqueda de identificación con el otro, que indudablemente no lo pueden encontrar, me parece a mí, ¿no? A riesgo de esa interpretación, en la vida cotidiana. Entonces buscan algo así como a través del arte, porque no deja de ser el arte una música electrónica, la música techno, hay grupos que son mejores, hay otros que son peores, hay DJs, ¿no? Prácticamente esto está muy manejado por máquinas, y bueno, que hacen mezcla, porque no son composiciones tampoco del todo originales, sino que son mezclas de otras melodías, con un ritmo muy marcado, ¿no? Y con un efecto que tiene que ver, que no se agota en lo musical, sino que tiene que ver con toda una escenificación, que es como dijiste vos, que va desde la música, la estética de la luz, de la iluminación y del movimiento corporal, ¿no? Y ahí sí se entra en una especie de éxtasis, no me refiero a la droga, sino a éxtasis en el sentido ya, digamos, de una especie de inconsciencia, ¿no? Yo diría.
acaparado por todo ese contexto. No sé si yo como vos estás desarrollando en la misma línea, digamos, no quisiera que se entendiese, por lo menos en mi caso, y supongo que tú tampoco, que tengo una visión moralista del tema, digamos, ¿no? No, lo mío no pasa por ahí, sino quizá por cosas que dijimos, que lo dijimos un poco al pasar, digamos, ¿no? Sí. Pero me parece que, y esto nos va a dar probablemente para otro programa, que la vacuidad, creo que se dice así, Sí, ¿no? sí. Del sujeto contemporáneo, tiene bastante que ver con esto, ¿no? Sí. Vos hablabas de una búsqueda de identidad y también creo que mencionaste de alguna manera un vacío existencial, Sí. ¿no? De alguna forma. Y me parece que eso proporciona una especie de contenido sucedáneo, en realidad falta por completo, ¿no? Claro, esto nos llevaría, pensado a fondo, a lo que es toda una genealogía de la subjetividad del hombre occidental, ¿no? Hasta llegar a este punto, digamos, ¿no? Porque también hay toda una cuestión que para mí está muy vinculada con la vaciedad o la vacuidad del consumo. Ahí también hay una cuestión de consumo, ¿no? No en vano se dice del adicto que consume, digamos, ¿no? La droga, del caso de que fuera, ¿no? Y creo que el consumo, también en términos más generales que el consumo de drogas, o el consumo de música, o el consumo de arte, te diría incluso, aceptando por un momento lo que vos decías, que en esa música hay arte, bueno, forma parte de las generales de la ley, digamos, ¿no? Es consumo. Pero me parece que de esa forma, permanentemente hay un intento por parte del sujeto contemporáneo de llenar un vacío existencial que no se colma de esa manera. Al contrario, ¿no? Es como que siempre deja un resto que exige más, digamos, ¿no? Sí. En una progresión así indefinida, ¿no? En un ascenso indefinido, hasta llegar eventualmente a la muerte, ¿no? Sí, hay que ver si ahí no hay una búsqueda inconsciente de la muerte misma, ¿no? Esto bueno, de que prevalece el thanatos sobre el eros. No lo podemos descartar. Me estoy acordando, por ejemplo, cuando se encuentran las hinchadas de fútbol, ¿no? Los barra bravas, que se sabe que esto ya más allá del amor a la camiseta tiene que ver en cuestiones de intereses económicos, no es un agarrarse a trompadas de dos de Boca contra dos de River o dos de Rosario contra dos de Newell's. No, eso ya se acabó. Eso prácticamente se acabó. Sí, ahora además lo sabemos, sí. No pueden ir las hinchadas visitantes y de distintos sectores de la hinchada del mismo equipo rivalizan entre ellos sí. En fin, por los beneficios. Sí, yo voy a decir al respecto de algo que quizás suene muy liberal. Le digo en el sentido estricto del liberalismo y quizás a muchos liberales les puede llegar a parecer interesante o no. ¿Qué pasa con esta gente que se reúne, por ejemplo, la hinchada de Newell's contra los de Rosario en determinado lugar en Santa Fe, por ejemplo, en una autopista o en una autopista que va de Buenos Aires a Rosario, y en 2 micros va cada una de las hinchadas y deciden juntarse ahí y agarrarse a trompadas y a palazos, sí, a tiros también, tiros, a lo que venga, ¿no? ¿No hay un instinto de muerte ahí? Digamos, debe intervenir, yo lo pregunto seriamente, ahora me van a decir que es amoral esto, pero ¿debe intervenir la policía o debe permitir que esto suceda? Porque te pregunto. Bueno, en general lo permite, pero más por desidia que por otra cosa, ¿no? Claro, sí. Pero digo, si esto no pasa ahí, ¿no pasa en otros lados? Digo, ¿no están tan alienados estos sujetos, estos grupos de personas que ya de alguna manera buscan alguna excusa, ya sea un equipo de fútbol, ya sea un evento musical, etcétera, como para, lo digo así, encontrar la muerte en el sentido de la muerte, en un sentido de lo más nihilista, ¿no? No es la muerte heroica por ejemplo, del kamikaze japonés en la Segunda Guerra Mundial. No sé si se entiende. No, creo que la insoportabilidad del vacío, ¿no? Claro, y ahí yo me estoy acordando de un libro
creo que es uno de los primeros de Gilles Lipovetsky, al menos que fue traducido acá, que se llama precisamente La Era del Vacío. La Era del Vacío. Que Lipovetsky en ese sentido es bastante condescendiente con esta época, no es tan crítico. Sí, es condescendiente. Yo creo que tiene una actitud incluso un poco cínica, digamos, ¿no? Sí. Un poco cínica. Sí. ¿no? Es como hombre que viene de la izquierda y que ha visto que la revolución no fue posible, ¿no? Digamos, o sea, Lipovetsky y varios intelectuales, Baudrillard, estaba pensando, sí. Todos ellos de alguna manera, digamos, tienen esa pizca de cinismo que proviene de su propia desilusión, digamos, ¿no? Sí, de cierta forma. Ahora, Lipovetsky, claro, en cuanto a su capacidad descriptiva, es notable, ¿no? Sí, aparte es un autor típico de los 80, mediados de los 80, principios de los 90, que tiene que ver con todo ese movimiento neoliberal que se ha dado en varios lugares del mundo y sobre todo acá en Latinoamérica, ¿no? Ahora, aprovecho para decirte, yo creo que se equivoca en una cosa, ¿no? Que es en otro libro, cuando habla de un crepúsculo del deber, ¿no? Sí. Porque me parece que no hay ningún crepúsculo del deber. Me parece que lo que asistimos más bien es a una inversión del imperativo categórico kantiano, digamos, de la ética kantiana, en el sentido de que hoy el imperativo sería, para decirlo en términos kantianos, sería lo que funcionaría como imperativo categórico sería la inclinación. Dicho de otra manera, el imperativo del goce a cualquier precio, digamos, ¿no? Eso es muy interesante. El goce a cualquier precio. Entonces, nada de crepúsculo del deber. Debes gozar. Sí, digamos, ¿no? Ese es el deber, digamos, ¿no? Como que se ha dado vuelta. Se debe ser feliz, se debe tener orgasmo, se debe tener un cuerpo perfecto, se debe, en fin, qué sé yo, viajar, sí, lo que decíamos viajar. Claro. El viaje yo veo también que es una especie de manía, ¿no? Si uno no viaja, es como que está en falta. Sí, aparte del viaje manejado por el turismo más que nada. Absolutamente, también, ¿no? Es una industria, obviamente, ¿no? Como todo esto que estamos conversando, es decir, todo lo que tiene que ver con digamos, el tiempo libre, la distracción, lo que se llama el entretenimiento, es es una industria capitalista más, ¿no? Sí. Pero me parece que quedó sin desarrollar o no pusimos suficientemente el acento en lo que vos decías, bueno, ¿qué hay que hacer? Esta gente hay que controlarla o hay que dejarlos, si se quieren matar, que se maten. O sea, digo, cuando no pone en riesgo la vida de otros, supongo, ¿no? Claro, no, yo digo, como el conductor que va a 200 kilómetros por hora en una calle del centro, bueno, digamos, eso ahí ya... No, a ver, que no se me malentienda, yo no quiero que la gente se mate, a lo que voy yo es que por más que se pongan controles, aquel que se quiere matar de alguna manera yo creo que lo va a lograr, ese es el tema, ¿no? En general la gente sabe esas cosas, los psicoanalistas, psicólogos, opinan igual que vos. Por eso yo digo, acá habría que ver si el tema es la droga o la droga es una excusa de algo que hay de trasfondo también. Digamos, ¿qué pasaría si nosotros, una pregunta que hago simplemente, liberaríamos la droga o el consumo de droga? Y ahí entraría toda una cuestión de cómo ingerir droga, ¿no? Por supuesto que lo primero que uno se daría cuenta que no es lo mismo, y con esto no estoy haciendo una apología, nada que tenga que ver con eso, el consumo de marihuana con el consumo de esta droga. De estas drogas de diseño. De diseño que además no se sabe lo que tienen adentro, ¿no? Que no se sabe lo que tienen, y esta última que es un diseño que es Superman, y que es tal cual, digamos, se la toma con el propósito de estar más en ritmo con lo que, o estar más acorde con lo que el evento... Sí, no, yo vuelvo en eso a mi exigencia de rendimiento, digamos, ¿no? Con la exigencia, el máximo rendimiento, ¿no? Con el máximo rendimiento. Porque no te olvides que cuando habla de ciencia de la técnica, señala que eso es omniabarcante, en el sentido que nos incluye a nosotros también. No es que es una cosa que el hombre le exige a lo demás, sino que el hombre también cae bajo ese destino del ser, como lo llama él, ¿no? Sí, ahora acá hay dos cosas que se me vienen a la mente, ¿no?
Y son las siguientes. Primero, Lipovetsky cuando habla de una moral a la carta, ¿no? Es decir, hoy en día todo es a la carta. La pareja es a la carta, la sexualidad es a la carta, la religión es a la carta. De alguna manera esto yo creo que también se puede discutir, pero hay que asumir esta cuestión y pensarla a fondo. Y el segundo término, y acá sí que podemos hablar, yo no sé si es una ética o una, no sé qué nombre ponerle, una especie de actitud existencial en donde Heidegger, sin negar los objetos técnicos o sin negar lo que él llama las existencias o estos objetos que ya no son más objetos en sentido de un sujeto. Claro, en el sentido de la modernidad temprana. De estas mercaderías, ¿no? Que él denomina en Serenidad como una actitud de decir un sí y un no. Bueno, vamos a un corte y lo seguimos, retomamos lo que estás planteando en la segunda parte del programa. Buenísimo. En el bloque, Ricardo, en el bloque anterior vos hablabas de una moral a la carta, digamos. ¿Podríamos insistir un poco sobre eso? Sí, porque se me estaba ocurriendo algo al respecto. Sí, ¿de qué se trata, digamos? Claro, claro. A ver, según lo que yo entendí por lo que he leído, lo que sería, por ejemplo, una religión a la carta sería la elección de una religión no por una cuestión de tradición, o no en principio solo por una cuestión de tradición, sino por una cuestión de decisión individual. Por ejemplo, es muy interesante hoy en día cómo, y esto no lo digo de una manera, a ver, desde ninguna manera así moralista, ¿no? No quiero con esto sancionar a nadie, ni bajar línea, ni nada por el estilo, pero quiero decir, hoy en día, por ejemplo, una persona puede ser católica o cristiana en algunos aspectos, ser budista en otros, y practicar yoga, y armarse una especie de combo, ¿no? Como cuando uno compra las cosas en McDonald's, y bueno, y con eso convive, ¿no? Por supuesto que eso, frente a lo que son las posiciones fundamentalistas, el deber ser, ¿no? Tanto occidentales como orientales, tiene la facilidad o tiene la ventaja que no es algo impuesto, que no es algo que genera neurosis en el sentido como lo generaban las religiones en años atrás o décadas atrás, sino que depende de la pura decisión del sujeto, ¿no? Yo me armo, como dije antes, mi propia deidad o mi propia divinidad y respondo a estos códigos que yo mismo he elegido. Y voy armando y me voy contactando con gente, esto se nota mucho en las redes sociales, que de alguna manera, entre comillas, comulgan con estos ideales, ¿no?
Esto yo creo que es parte de nuestra época. Negar esto es como negar la tecnología. Pero vos sabés que yo creo que esto tiene que ver, por eso te hablaba antes de una genealogía del sujeto occidental, ¿no? A mí me parece que, sobre todo, en fin, no estoy en condiciones de hacer todo ese desarrollo ahora, ¿no? Pero me parece que a partir de la operación cartesiana, mirá hasta dónde retrocedo, sí, ¿no? De esa autoposición del ego como algo vacío, en definitiva. Porque en realidad el pienso soy, de Descartes, es pienso que pienso. Digo, Descartes logra algo que no logró ningún escéptico de la antigüedad, ni tampoco ningún estoico o epicurio. Los nombro a ellos porque me parece que ahí hay una cierta emergencia ya del sujeto, digamos, ¿no? Sí. Lo que podemos llamar el sujeto, por lo menos el individuo. Pero ninguno de ellos, el hombre antiguo, nunca logra pararse sobre sus propios pies, digamos, ¿no? Al margen de la comunidad. Pero me parece que Descartes logra en ese vacío, ¿no? Del puro pensar nada, logra constituirse allí, ponerse a sí mismo. Pero, ¿cuál es el gran problema de esto? El gran problema, entonces, es que cualquier contenido, y alguno tiene que tener, a este sujeto le viene bien. Esto no se da en forma inmediata, ¿no? Porque yo creo que en la modernidad temprana había, a pesar de que este vacío ya está planteado, digamos, la profesión, por ejemplo, le daba al sujeto, ya vacío, le daba, sin embargo, un contenido privilegiado, digamos, ¿no? O la moral, sí, esa moral sin dogmas, como habla el ingeniero, sí, una moral ya desprendida de la religión que no pudo sostenerse con independencia de la religión cristiana. Pero me parece que hoy el sujeto realmente está en la plenitud de esa vacuidad, ¿no? Por lo tanto, cualquier contenido le viene bien. No es que algunos sí y otros no. Alguno tiene que tener siempre. Y esto se mezcla, a mi juicio, con otro imperativo, aparte del goce, que es el imperativo del cambio. Cambio de pareja, cambio de casa, cambio de auto, cambio de look, cambio, sí, de moda. Bueno, la moda es un poco, sí, digamos, sí, una manifestación empírica de esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué contrapongo a esto? ¿Qué es lo otro, ¿no? Desde lo cual esto puede adquirir un poco más de luz? Y es el individuo inserto en una comunidad con una tradición, con costumbres establecidas, etc. Ahora, eso aparentemente, por lo menos en los centros europeos occidentales, digamos, ¿no?, ha desaparecido de la vista. No en todas las regiones por igual. Yo te diría que el farmer norteamericano no podemos decir que es sujeto vacío. Y el indígena boliviano, peruano tampoco, digamos, ¿no? Y mucha de nuestra gente tampoco, porque hay que ver hasta dónde, ahí entra el tema de Latinoamérica, hasta qué punto el latinoamericano es cartesiano. Nuestros sectores medios sí, pero otros sectores no sé si están así. En fin, ahí ya habría que entrar en un análisis sociológico, ¿no? Claro, un análisis en parte sociológico, antropológico, desde estos principios que estoy enunciando, digamos, ¿no? Desde estos supuestos que estoy enunciando. Pero coincidimos perfectamente en el sentido de que este sujeto pueden convivir en él los más diversos contenidos que desde una perspectiva lógica uno los considera contradictorios incluso, ¿no? O hasta psicológicamente se podría pensar en una personalidad múltiple, digamos, o cosas por el estilo. Y lo que vos también señalabas, ¿no? Porque al cambiar de contenidos, yo lo llamo así, se cambia también de amigos, de círculo de referencia, ¿no es cierto? Y esto va acompañado de un olvido total de lo anterior, digamos, lo cual también hace que se viva en una temporalidad, yo no sé si llamarla presente, una especie de temporalidad intemporal. No sé cómo lo ve. Sí, esto abre un montón de temas, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, bueno, Descartes
Es un filósofo interesantísimo. Ah, no, por supuesto, no, Porque... no se vaya a entender que yo estoy cuestionando. Pero digo, la gravedad de Descartes en la filosofía uno podría plantear. Porque por un lado es un filósofo que es católico, creyente, pero por otro lado ha instalado las bases de la desacralización. Sí, absolutamente. Yo creo que la Constitución... No es solo él, es toda una época, ¿no? Sí, Pero... por supuesto, toda la época, pero él por eso digo que es un filósofo genial, en ese sentido, porque él es el exponente quizás más riguroso. Más lúcido. Más claro. lúcido, ¿no? Así como la antípoda quizás de Descartes haya sido Nietzsche, que se dio cuenta de cómo venía toda esa cuestión. Pero bueno, dejando de lado de Nietzsche, en Descartes, claro, yo creo que la constitución del sujeto se fundamenta a partir de una idea de Dios, pero que sirve de excusa para esa constitución del sujeto. Absolutamente. Y esa división después... Eso deberías decirlo de vuelta. No, claro, te digo porque es muy importante. Claro, la constitución del sujeto utiliza a Dios como excusa para su autoconstitución. Digamos. Absolutamente. Requiere todavía de Dios. La posición de Dios cambia por completo. Claro, requiere todavía de Dios por una cuestión de tradición. No se anima a dejarlo de lado. Pero eso no por mal tipo ni por mala fe, sino porque, qué sé yo, su imperativo, digamos, existencial de alguna manera se lo imponía. Y por como diría Heidegger, el proyecto matemático, ¿no? Sí, el proyecto matemático, y ahí también la constitución de las sustancias finitas en res cogitans y res extensa, y cómo el predominio de la res extensa se expande por todo el universo. Esto en algún momento en un programa anterior lo hablamos, ¿no? Sobre todos los seres vivos. Y esto ya induce hacia la desacralización, ni siquiera del mundo, sino del universo. Es la época de la huida de los dioses, como dijo Heidegger. Entonces me parece Descartes una figura fundamental. Para mí Descartes no es un autor cristiano, pero bueno, se sirve del catolicismo para constituir su propio pensamiento. Es que si me permitís, la operación que realiza, tal como yo la comprendo, es increíble, porque, digamos, el sujeto medieval no se podía sostener sin un Dios que estaba en diálogo permanente con su alma, digamos. Esto se ve claramente en las confesiones, ¿no? de Agustín, ¿no? Sí, donde lo invoca permanentemente cuando empieza cualquier discurso, digamos, ¿no? El sujeto medieval, si Dios es expulsado de su conciencia, cae en la desesperación. Cae en la desesperación. Y además es el Dios creador. Y el hombre se experimenta como criatura. Yo creo que todo esto nos va llevando a un programa sobre el tema de la religión, el ateísmo, ¿no? Sí, casi inevitablemente. Pero Descartes lo que hace, vos recordá bien la primera meditación metafísica, es lanzar la sospecha de un Dios engañador. Sí. Claro que después lo va a llamar genio maligno, pero el primero no lo llama genio maligno. Es un Dios engañador. Sí. Con lo cual le sirve a la vez para universalizar la duda y hacerla hiperbólica, pero al mismo tiempo para sacarlo de la conciencia, para expulsarlo, porque puede ser engañador. Después resulta que no, pero ya está fuera. Ya está fuera, como vos muy bien señalás. Ya está fuera, porque incluso la demostración de la existencia de Dios es a partir de la idea de Dios. Dios no está en la conciencia salvo como idea. El Dios vivo puede ser engañador, y ese sirve a la vez para universalizar la duda y para expulsarlo de la conciencia. Ahora, fíjate qué interesante. No sé si es una lectura mía, pero digo, me parece bastante ajustada. Qué interesante el tema de la constitución del sujeto cartesiano, porque es la expulsión paulatina e históricamente dada de la alteridad. Y acá podemos volver ya directamente a situarnos en este tema de hoy. Yo creo que en el fondo cuando... El solipsismo, ¿no? El solipsismo, el neoindividualismo contemporáneo, que tiene que ver con este neoliberalismo que tanto se habla pero tampoco se piensa instalado. Tampoco se habla muy... Es que se vuelve tú un eslogan en mano de los en boca de los periodistas. Todo se vuelve un eslogan. Todo se vuelve un eslogan y no se piensa en
en el sentido de la palabra. Pero en este neoindividualismo, neoliberalismo, ya está instalada la devastación, la destrucción del otro. Ya no hay otro. Y yo creo que esto es lo que en el proyecto... Vivimos en una sociedad solipsista, donde cada tipo está encerrado en la... Por eso yo digo, disculpame, ¿no?, el entusiasmo, pero digo, yo llamo a esta cuestión de los celulares y todo lo que lo acompaña, las tecnologías de la incomunicación, porque está hurtado el cuerpo. Sí, pero fíjate que no podemos prescindir de ¿no? ello, ¿no? O sea, negar el celular, de alguna manera, si uno por ejemplo, si uno negase los celulares, yo tengo no voy a romper la máquina como los obreros ingleses. Uno puede tomar mayor o menor distancia, pero el celular ya está instalado. En la mesa familiar uno ya puede decir, bueno, no lo utilices cuando estamos cenando, pero ya está ahí. Entonces a mí se me ocurre pensar a todas estas víctimas, porque no dejan de ser víctimas, de este tipo de festivales que son muy interesantes, inclusive la música también es muy interesante, ya sería otro fenómeno para investigar, no son más que figuras de la extinción del otro. Absolutamente. Y en ese sentido serían como... Bailan solos, claro, ¿no? Como kamikazes ontológicos, ¿no? En el sentido que ellos... Qué buena esa expresión, me encantó. Se dan cuenta de alguna manera... Kamikazes ontológicos. Claro, de alguna manera inconscientemente, al estar en una época de la extinción del otro, de la alteridad, al ser todo a la carta, al poder elegir casi infinitamente, el otro desapareció. Entonces, eso genera un gran vacío existencial y frente a ese vacío, aquellos que no pueden tomar distancia se arrojan hacia él. Bueno, yo te diría que proviene el vacío existencial, pero lamentablemente nuestro director nos está indicando el fin del programa. Así es. Yo espero, creo, supongo, sí, lo creo totalmente, me parece que hemos ido un poquito más allá del periodismo y de lo que vos señalabas muy bien, todo se agota en la culpa y el control. No es así. Buenas noches a todos, muchas gracias.